Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es viernes 18 de noviembre del 2022 y le damos al Señor gloria por permitirnos estar nuevamente reunidos en torno a su palabra. Estamos nuevamente acá en casita, ¿verdad? Desde Xonacatlán, Estado de México. Familia, clase, ¿cómo estamos? Eso es todo. Ya se extrañaba, ¿verdad? La potencia del saludo, ¿verdad? Inicial. Y pues bueno, vamos a continuar. Hemos estado caminando en la lección 5, en el punto número 1 acerca de la necesidad de la obra de Cristo. Vamos a continuar en nuestra lección. Recuerde usted que nos está acompañando, que estamos estudiando fundamentos de la fe. Fundamentos de la fe, así que prepare su material. Vamos a la página número 36 y acompáñame al texto de Filipenses capítulo 2 versículos del 7 al 8. En lo que usted lo busca, permítame compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Gracias, mis amados, por sus oraciones que nos acompañaron y de parte del Señor, pues nos fueron de gran bendición. Estuvimos en la iglesia Campamento de Dios la semana pasada y pues bueno, tuvimos un tiempo extraordinario en el Señor hablando acerca del ayuno que a Dios le agrada. Están estudiando el Sermón del Monte y pues mandamos un fuerte saludo y un caluroso abrazo a nuestros hermanos de Campamento de Dios, a nuestros hermanos que nos dieron hospedaje. Pues bueno, fuimos con toda la pandilla, ¿verdad? Por allá y pues fuimos muy, muy bendecidos y vamos a estar por allá el próximo mes también. Ya les estaremos compartiendo noticias al respecto. Y pues bueno, también recordarles, como todas las semanas, todos los días nosotros estamos compartiendo el plan de lectura McChain, a través del cual nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces en un año, y ya estamos prácticamente cerrando el año. ¿Sabes en cuánto tiempo se acaba el año, Juances? En 44 días. Ya, se acabó el 2022. ¿Sale? Entonces, gracias por haber estado caminando con nosotros en la Escritura. Ya estamos en el cierre de este año 2022, un año de grandes bendiciones, luchas y retos. Y pues bueno, gracias al Señor que nos ha permitido estar leyendo la palabra. Si usted ha seguido con nosotros el plan de lectura McChain, yo estoy perfectamente seguro que usted ha sido muy, muy bendecido, muy bendecida a través de esta maravillosa lectura del plan de lectura McChain. Y pues bueno, también recordarles, todos los viernes estamos aquí en Fundamentos de la Fe o en los estudios Voz que Clama, guiño guiño, ¿verdad? También por allá vamos a andar, de manera que no nos perdemos la clase de ninguna manera. Yo espero, ¿verdad? Clases, sí, amén. Yo espero que usted haya visto sus clases, usted haya visto las transmisiones, haya estado tomando apuntes, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad que sí, clase? Sí. Exactamente, ¿verdad? Yo espero que así haya sido, ¿verdad? Y bueno, también déjeme comentarle que el día de mañana vamos a retomar. La semana pasada ya no alcanzamos a transmitir la clase del sábado del Evangelio de Juan, pero esta semana sí o sí, hermanos, prepárense porque nos vemos a las 6 de la tarde en nuestro estudio Yo Creo en el Hijo, un estudio acerca del Evangelio de Juan, y hemos estado caminando en el capítulo 1, hemos estado viendo temas extraordinarios. Y recuerde también que todos nuestros estudios, todos nuestros materiales, los sermones, los audiolibros, absolutamente todo usted lo puede ver directamente desde Facebook Live, donde estamos transmitiendo, YouTube en las listas de reproducción, que ya estamos llegando, estamos a 99 suscriptores. Entonces vamos a llegar ya, échenme la mano para que lleguemos ya a 100, ¿no? Ya rompemos un poquito compartan, ¿verdad? Y usted lo puede escuchar en audio a través de Spotify y a través de SoundCloud sin costo alguno. Entonces, pues échenos la mano, comparta con sus amigos y familiares, que estos tiempos pues reclaman también que nos volvamos al Señor con más
con más atención. ¿Sale? Pues bueno, vamos al texto. ¿Qué le parece? Vamos al texto de Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Lo vamos a leer de manera unida y nos encomendaremos al Señor, ¿verdad, clase? Amén. Dice así el texto, todos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos nuevamente estar hoy aquí en este maravilloso hogar, ser deleitados por la comunión, Señor, de los santos, ser deleitados por la comunión en tu palabra. Rogamos, Señor, tu presencia, Señor, a través de este estudio, dándonos luz, dirección, enseñanza, Señor, acerca del costo, Señor, el impagable costo, el impagable precio, Señor, de tu obra por nosotros, Señor, en beneficio nuestro, Señor. Padre Santo, abre nuestros ojos, haznos sensibles espiritualmente a esta verdad, ilumina nuestras mentes, Señor, danos la capacidad de conocer y entender, y quebranta nuestros corazones con estas verdades maravillosas y eternas. Rogamos, Señor, que donde quiera que esta palabra corra, sea compartida y escuchada, Señor, tu bendición esté en ella, Señor, para que tú seas visto y reconocido, Señor, y haya salvación a través de este ministerio, Padre Santo, para que tú seas glorificado, no nosotros, Señor. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí. Sé tú con nosotros, sé tú, toma el control de este tiempo, Señor. Guíanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Amén. Rápidamente, por favor, clase, quiero que me acompañes un poquito a manera de repaso, ¿verdad? Vamos a regresarnos un poquito a la página 35 y quiero que tú me recuerdes las 6 culpabilidades del hombre según Romanos 3 del 10 al 12. Jueces, dime una. ¿Culpabilidad? Exactamente. Romanos 3 del 10 al 12 dice que los seres humanos son culpables de ¿qué cosas? Por allá atrás alguien. De que no entiendan. No, ok, no hay entendimiento. ¿Alguien más? De que no buscan a Dios. No buscan a Dios, ok, ¿qué más? No hay justo, ¿ok? ¿Qué más? Todos se desviaron. Exactamente, todos se desviaron, ¿verdad? ¿Qué más? Que no hay quien haga lo bueno. Se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. Esta es una realidad de la condición humana y es insalvable. El ser humano por sí mismo no tiene posibilidad de salvación. Romanos 3:23 nos recuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 8:34, ¿qué nos dice por allá, Lupita? ¿De qué es esclavo el hombre? Del pecado. Exactamente. Sí, yo te estoy viendo así, te estoy checando, dije, a ver si responde quien tiene que responder, ¿verdad? No la vocera, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? El ser humano, por su misma condición caída, no puede hacer otra cosa más que pecar. Es una condición muy triste, ¿verdad? La del ser humano es esclavo del pecado, según Juan 8:34. Erika, ¿recuerdas lo que nos dice Santiago 1:15 acerca del resultado final del pecado? A ver, ¿alguien más por allá? ¿Cuál es el resultado final? La muerte. Exactamente, ¿verdad? Una vez concebido dice que da luz a la muerte. Esto lo vimos en semanas anteriores, hablando acerca de la necesidad del hombre
la necesidad de la obra de Cristo, pero también lo vimos acerca de la realidad del pecado, ¿verdad? La muerte es la separación. La muerte es separación. Y cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. 3 cosas menciona Efesios 2 del 1 al 3 acerca de nuestra condición sin Cristo. Dice que somos llevados por la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en aquellos que el texto de Efesios 2 dice que son hijos de desobediencia. La realidad de lo que hemos visto en semanas anteriores es que Dios no tolerará el pecado. Y por esa razón su Hijo Jesús vino a este mundo para juzgar el pecado y para librarnos de su tiranía. Lo que acabamos de leer en el texto de Filipenses 2, del 7 al 8, te voy a pedir que retomemos nuestra mirada en estos 2 versículos, porque nos van a mostrar, el día de hoy vamos a ver que esta imposibilidad, la imposibilidad de ser salvos, es una realidad de todos los hombres. Tú no puedes salvarte a ti mismo. No importa cuántas buenas obras tengas, no importa la religión que practiques, si tú no confías en Cristo para tu salvación, no puedes ser salvo. Esta es una realidad absoluta para toda la humanidad. Es por la justicia de Cristo, no por la nuestra, que somos nosotros salvos. Muy importante tener esto presente. Pero a veces no nos detenemos a mirar cuánto cuestan las cosas. Yo creo que, no sé, aquellos que tienen hijos, ¿verdad? Yo he escuchado y probablemente yo fui de esos y seguramente quizás tus hijos en algún momento tienen esto, es que dicen, bueno, quiero este chocolate o quiero este juguete o quiero estas cosas. Pues nada más ve a la maquinita esa que saca billetitos, ¿no? Fácil, ¿no? Saca de la bolsita, ¿no? Ellos todo lo ven muy sencillo, dan por sentado que todo lo bueno no tiene costo, solamente lo piden y ya. Cuando vamos creciendo, ¿verdad? Cuando vamos madurando, nos damos cuenta de que esas cosas buenas, esas bendiciones, esas comodidades, la ropa, los juguetes, el techo, la escuela, la comida, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta que ¿qué? Cuestan, tienen un costo. Y esto es algo muy importante porque muchas veces aquellos que se dicen cristianos pierden la perspectiva y el valor de lo que han recibido por la fe. ¿Dios no nos ha bendecido? Sí. Claro. Y damos por sentado que Dios nos bendice, pero no nos detenemos nunca a pensar que esas bendiciones, número 1, no las merecemos porque somos pecadores, pero 2, las recibimos porque alguien ya pagó. Porque alguien vivió la vida que tú y yo necesitábamos vivir. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán del siglo XX, dice que el cristianismo moderno se ha visto afectado por un pensamiento llamado gracia barata. ¿Qué significa esto? Que decimos entonces, Cristo ya murió en la cruz, nosotros confiamos en Él para nuestra salvación, somos salvos, y eso significa que pues como ya soy salvo, entonces puedo vivir como yo quiera, porque ya soy salvo. Disfruto yo del amor, de las bendiciones de Dios. No tengo yo que esforzarme, porque esforzarme en hacer buenas obras o en vivir de una manera santa sería caer en legalismo, sería ser religioso. Y como yo no puedo ganarme nada absolutamente, todo es a través de Cristo, pues entonces ya no me esfuerzo. El problema en nuestros tiempos es que muchas de las personas que se dicen cristianos viven bajo el espectro de la gracia barata. Es decir, son cristianos porque confiaron en Cristo, pero no se han arrepentido de sus pecados. Se dicen cristianos porque van a la iglesia. Se dicen cristianos porque leen la Biblia, pero no viven de una manera coherente
y sobre todo no se esfuerzan en un caminar en santidad. Eso es a lo que se refiere acerca de la gracia barata. Ciertamente la salvación no nos cuesta, pero caminar en Cristo definitivamente nos cuesta absolutamente todo. Nosotros no podemos considerar que nos va a salir barato aquello que le costó todo al Hijo de Dios. Observa, acompáñame por favor al texto que estábamos leyendo de Filipenses capítulo 2 y observa conmigo el versículo 7. El versículo 7 nos muestra cuál fue el costo, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo? El costo inmenso que pagó cuando Él vino a este mundo. ¿Estás ahí conmigo? Versículo 7. Dice el texto: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Recuerda, insisto, que estamos hablando cuánto costó. ¿Cuánto costó nuestra salvación? ¿Cuánto costó nuestra vida eterna? ¿Cuánto costó la revelación del Hijo de Dios a nuestras vidas? Dime la primera cosa según el versículo 7 que Cristo dejó, que Cristo hizo cuando vino a este mundo. ¿Qué dice? Ajá. Dice que se despojó de sí mismo. Ok, ¿eso qué significa, clase? ¿Que dejó de ser Dios? No. Dejó de ser espíritu. Este texto, de hecho, si revisas Filipenses capítulo 2, está cargado de una potente verdad teológica. ¿De qué fue lo que se despojó? Lee hacia atrás el versículo 6. De la santidad. No, Él siguió siendo santo. Él no nos puede salvar si no es santo. Dice que de ser igual a Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No quiere decir que dejó de ser Dios, sino que esa misma estatura y esa misma identidad, Él no se aferró a Él. No se aferró a Él. No lo estimó como algo a lo que tenía que aferrarse. Dice que se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios. Se despojó de aquella gloria. Por eso vamos a ver nosotros en Juan 17, en la oración sumo sacerdotal de Cristo hacia el Padre, que Él dice que quiere tener aquella gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese. Se despojó a sí mismo. ¿Eso qué también significa, clase? El Señor Jesucristo sabemos que es Dios, pero también es ¿qué? Hombre, ok, pero se hizo hombre. La realidad es que antes que ser hombre, primero es muy importante tener eso presente. El misterio, lo que hemos dicho, de la kenosis, del vaciamiento, ¿verdad? Despojarse a sí mismo no quiere decir que dejó de ser Dios, no quiere decir que dejó de ser santo, sino que se despojó de aquella dignidad de Dios. Fíjate, préstame atención a lo que te estoy diciendo para que no me malinterpretes. ¿Qué necesidad, siendo Él el Rey, el Señor y el Soberano, qué necesidad tenía Él de despojarse de esa plenitud absoluta, eterna e infinita? ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué lo obligaba? Nada. Absolutamente nada. Y esto es una cuestión muy importante. Despojarse a sí mismo implica esto. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó a dejar por un momento el lugar que tenía a la diestra del Padre. Nadie lo obligó a despojarse de aquella gloria que ha tenido desde la eternidad. Nadie lo obligó
a padecer los sufrimientos que padeció, a quitarse ese manto de gloria, ese manto de majestad y venir a este mundo. ¿Qué necesidad tendría el Rey de Reyes y Señor de Señores de rebajarse a nuestro nivel? Quizás nosotros no lo percibimos porque disfrutamos mucho de este mundo. Que no debería, ¿verdad? Hay un himno por ahí, un cántico que dice: no puede el mundo ser mi hogar. El punto es que estamos muy cómodos en este mundo. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere ¿qué? Nadie se quiere morir, ¿verdad? Esa es una realidad. Pero el Señor Jesús dejó lo que tenía, la plenitud infinita de ser Dios, su naturaleza infinita, y se vino a encarnar en una naturaleza finita. Lo vimos en los atributos de Dios. Dios es omnipresente, ¿no? ¿Qué motivaría a alguien que puede estar en cualquier lugar a limitarse a un cuerpo físico que necesitaba qué? Claro. Y déjame decirte que el sol de acá no se compara al sol de Palestina, ¿eh? ¿Qué motivaría a alguien que no tiene la necesidad física del pan o la necesidad física del agua a despojarse para tener sed, para tener hambre? Te lo voy a poner en términos un poco más terrenales y mundanos. Si tú no tuvieras que trabajar, ¿trabajarías? No. La respuesta unánime es: por supuesto que no, lo hago porque lo necesito. Parece esto como historia de estas, ¿sabes qué? Me recuerda mucho como estas historias en las que los reyes se despojan de sus comodidades y salen al mundo, ¿no? A conocer y explorar. Pero en este caso él no tenía nada que explorar porque él conocía la condición del mundo. Pero tiene que ver con el qué necesidad. Porque lo que estaba implicado aquí, mis amados, nada más y nada menos era la salvación del hombre, la justicia de Dios y su gloria. Eso es lo que estaba en juego. Y Él había prometido nuestra salvación. Por lo tanto, despojarse a sí mismo era necesario. Era necesario. Costó mucho. Fue un precio muy alto. También dice Filipenses 2:7, ¿qué otra cosa hizo? Tomó forma de siervo. Nota por favor que en el versículo 6 dice que siendo Él en forma de Dios. La palabra usada aquí para forma en el griego morfe está hablando de Él es Dios, de la manera que lo viene diciendo Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De manera que dice que teniendo forma de Dios, por lo tanto Él es Dios. Pero dice que tomó forma de siervo. Él no dice que vino a tomar forma de rey. No dice que vino a tomar forma de gobernador priista. No dice que vino a tomar forma de niño rico. Dice que vino a tomar forma de patrón. No. Y esta historia, insisto, la conocemos, la escuchamos todos los años, pero siempre es importante recordar a ella. El milagro de la encarnación de Cristo no radica solamente en el hecho de que Él tomó un cuerpo humano, sino en qué realidad de vida vivió. ¿En dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Donde duermen los animales. El pasto a los animales para que coman. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como Claro, digo, es lo que el testimonio de los evangelios nos cuenta, ¿verdad? Que no había lugar para ellos que en el mesón, ¿verdad? Nadie, en una noche fría, nadie le abrió la puerta a un hombre que tocaba la puerta para
que le dieran un espacio, un lugar de habitación con su mujer embarazada. Nadie le dio un lugar. Nadie le dio un lugar. Y por esa razón, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es la imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria, aquel que es el Dios eterno, el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Insisto, ¿dónde nacen los reyes? En palacios. ¿Dónde nacieron tus hijos? En un hospital. Y ciertamente nosotros a nuestros hijos buscamos darles ¿qué? Lo mejor. Lo mejor. La mejor ropa, la mejor comida, las mejores cobijas. Nosotros nos podemos quedar sin nada con tal de que ellos tengan ¿qué? Lo mejor. ¿Te imaginas? Digo yo, el Evangelio no lo menciona, pero quiero que pienses en la naturaleza de José y de María, humanamente frustrados, porque por esa misma situación de necesidad y porque ya estaban prontos los días de su alumbramiento, este bebé nació en un lugar y fue puesto donde comen los animales. Aquel que es merecedor de todo fue puesto donde comen los animales. ¿Te has detenido a pensar en eso? La humildad, el gran despojo, o sea, Él se despojó literalmente de todo tipo de gloria y reconocimiento. Cuando nacen, insisto, cuando nacen los hijos de las personas importantes, ¿qué pasa? Bombos y tarolas y noticia y se anuncia por todos lados. Ya nació, ¿ya? ¿Verdad? Nosotros festejamos el nacimiento de nuestros hijos, hacemos fiestas, hacemos reuniones, etc. ¿Quién estuvo ahí en esa noche? ¿Dónde estuvo la orquesta? ¿Dónde estuvo el palacio? No. Solamente el cielo supo qué es lo que estaba pasando en ese día. Y solamente fue anunciado a aquellos pastores y a aquellos magos, aquellos sabios de Oriente. Tomó forma de siervo. Vino de la forma más humilde y más sencilla que pudiese venir aquel que es Dios. Ese es un alto precio a pagar. La palabra usada aquí, siervo, también es usada en el contexto para hablar acerca de alguien que es esclavo. Isaías nos habla del siervo de Jehová en el capítulo 52 y 53, de los sufrimientos del siervo de Jehová. Él tomó forma de siervo. Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Él no vino a ver qué sacaba. Él vino a darlo todo. Fue un gran costo. Dice el versículo 7, que se hizo ¿qué? A los hombres. Es decir, los hombres tienen hambre, la humanidad tiene sed, trabaja. Todas las circunstancias de la vida cotidiana que tú y yo necesitamos, Él pasó por ellas. Muy importante tener esto presente porque Él no vino a vivir una vida diferente. Él vino a vivir bajo la ley, dice Gálatas. Nacido de mujer. Tú y yo venimos de un vientre de una mujer. Él no se saltó esa parte. Y nació bajo la ley, es decir, que Él vino para obedecer la palabra de Dios. Y tú y yo, cuando nos presentemos delante del Señor, es por la palabra de Dios por la que seremos nosotros salvados o condenados.
Él se hizo semejante a los hombres. Más adelante, versículo 8. ¿Alguien que lo lea, por favor? Bueno, en la Biblia que yo tengo dice, se humilló obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos habla, insisto, también de este costo de despojarse a sí mismo, de hacerse siervo, de hacerse semejante a los que va a salvar. ¿De qué forma se humilló Cristo a sí mismo? Se humilló. Se humilló. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 13, en el aposento alto, vamos a ver que el Señor Jesús toma agua, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Una tarea que solamente era realizada por aquellas personas de más bajo rango en la casa. Los esclavos, los siervos de más bajo rango eran los que lavaban los pies de los huéspedes, de los invitados. ¿Por qué? Porque era algo deshonroso en la cultura oriental tratar el asunto de los pies, ¿verdad? Porque evidentemente mientras vas caminando allá afuera, pues te ensucias, te contaminas, pisas cosas, ¿verdad? Era muy común en el contexto oriental, sigue siendo muy común el sacudirse, quitarse las sandalias y asearse los pies. Pero esta labor, insisto, solamente la hacía el siervo más bajo de la casa. Porque aquel que es la gloria eterna, el Verbo, Padre eterno, admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz, se humillaría a sí mismo. ¿Tendría que ver solamente con un concepto de masoquismo? ¿Con un concepto de martirio personal? No, tiene que ver con un aspecto de poner el ejemplo. Él vino para servir. Lo que él hizo en la cruz del Calvario fue humillarse a sí mismo. El Evangelio nos cuenta que cuando él estaba en la cruz, sus enemigos y sus adversarios no estaban satisfechos ni estaban contentos, sino al contrario, seguían burlándose y seguían escarneciéndole y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Después de haber recibido tantos azotes, de ser casi desfigurado, dice Isaías, de haber sufrido una agonía terrible y estar en una situación de muerte, de agonía de muerte, todavía está recibiendo burlas y escupitajos. Eso es humillarse a sí mismo. Porque el Señor Jesús, ¿qué? ¿Se bajó de la cruz y soltó rayos y truenos? ¿Podría haberlo hecho? Y hasta me hubiera encantado que lo hubiera hecho, ¿no? Pero si Él se hubiera bajado, estaríamos perdidos. Si Él se hubiera bajado de esa cruz, todos nosotros nos iríamos al infierno. Gracias porque Él nunca se bajó. Gracias a que Él no se bajó de la cruz, tú y yo tenemos vida en Jesucristo. Porque Él se humilló a sí mismo. Se hizo, dice el texto, obediente. Hebreos utiliza una expresión también diciendo que aprendió la obediencia. Si Él es nuestro modelo a seguir, si Él fue tentado, nosotros también, ¿qué crees? Seremos tentados. Y de la misma manera que Él resistió, aferrándose a la palabra de Dios y a la oración, de la misma manera tú y yo tenemos que hacerlo para salir avantes de la tentación y de las luchas. Si Él necesitaba orar, ¿cuánto crees que necesites tú? Si Él ayunó, ¿cuánto crees que necesites tú? Y si Él necesitó vivir en obediencia, ¿por qué crees que tú y yo nos podemos dar concesiones?
se hizo obediente. Y me encanta la expresión aquí, haciéndose obediente. Es decir, que en él había la disposición de vivir en obediencia. Pero tú pensarías que la obediencia necesariamente le acarrearía aplausos, le acarrearía buena reputación. Pero la realidad es que fue odiado por los suyos. El capítulo 1 de Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Isaías nos dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue considerado para su pueblo una vergüenza, un hereje. Se burlaban de él. Decían que quién se creía él, el hijo del carpintero. La obediencia, mis amados, no necesariamente en este mundo, mientras vivamos en este mundo, si tú quieres ser cristiano, debes aprender una cosa: la obediencia a la palabra de Dios va a acarrear a tu vida bendiciones de parte de Dios, va a acarrear que vas a crecer en tu madurez, en tu vida espiritual, pero vas a tener más luchas, vas a tener más pruebas. Los primeros enemigos del hombre son los de su casa. Cuando tú te esfuerzas en consagrarte al Señor, ¿qué crees? Todo se te va a poner encima, se te va a poner en contra, humanamente hablando. Uno pensaría, pensando por ejemplo en Juan el Bautista, ¿qué hizo Juan el Bautista para ser decapitado? Nada, solamente predicar acerca de la legitimidad del matrimonio. Por esa razón Juan el Bautista perdió la cabeza. Lo decapitaron por ser obediente. Todos los hombres y mujeres que han obedecido al Señor han pagado un precio, un costo. Pero la recompensa es eterna. Se hizo obediente. Y dice el texto que lo hizo hasta la muerte. ¿Hasta qué punto tú y yo estamos dispuestos a obedecer al Señor? ¿Hasta qué punto? Pero la realidad es que a veces necesitamos muchísimo menos, la más leve presión, levantada de ceja, puchero del cónyuge, ¿verdad? Cualquier problemita, cualquier circunstancia, y te vuelves al mundo. Nadie dice amén. La verdad es que a la menor provocación, a la menor señal de presión, estás actuando igual que los del mundo. Esa es una realidad. Hasta la muerte. Hubo personas a lo largo de la historia de la iglesia que estuvieron en peligro, amenazados de muerte por leer la palabra de Dios, por congregarse. Y ellos preferían morir antes que dejar de congregarse, antes que dejar de leer la palabra, antes que dejar de orar. Hoy le dices a los cristianos, congréguense. Prefieren morir antes que volver a ir a la iglesia. No son cristianos. La realidad es que no fue cualquier muerte. El Señor Jesús no murió en su cama tranquilo. Murió de una manera humillante a más no poder. La peor muerte que pudiera haber existido, muerte de cruz. Yo quiero preguntarte, clase, ¿costó o no costó nuestra salvación, la vida eterna, la presencia de Dios en nuestras vidas? Tuvo un costo. ¿Por qué nosotros lo tratamos como si no fuera nada? ¿Por qué no le mostramos respeto? ¿Por qué no lo consideramos valioso? Así de simple. No apreciamos el costo de ¿qué? No apreciamos el costo del agua, por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos damos ese lujo. Y tú y yo nos damos el lujo de vivir como queremos, cuando al Hijo de Dios, cuando al Hijo
de aquel que es el Altísimo le costó la vida misma. Y la obediencia le costó muerte de cruz. No apreciamos ese costo. No apreciamos ese valor. Acompáñame al texto, por favor, de Isaías 53:3, pasaje ampliamente conocido, que nos reitera el costo del sacrificio de Cristo. Isaías 53:3 dice lo siguiente: sígueme con tu vista, dice el texto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El precio que pagó nuestro Señor fue muy caro. Él no fue popular, dice el texto, que fue despreciado y desechado. Cuando algo es despreciado, cuando alguien es despreciado, ¿qué significa, mi hermana? Cuando alguien es despreciado, ¿qué significa? Nos sentimos rechazados. ¿Pero qué significa ser despreciado? Aunque no encaja dentro de nosotros, que no lo aceptan. Bien aceptado por la gente. La palabra incluso despreciado habla de que no se le reconoce ¿qué? Ningún valor. ¿Verdad? Algo que no tiene precio, carece de valor. Algo que es despreciado es algo que para el criterio de ciertas personas no tiene ¿qué? Importancia, no tiene valor. ¿Qué es lo que hace la mayor parte de las personas con la Biblia? No la aprecian. No se dan cuenta de que aquí está el cimiento de la civilización. Aquí está la verdad. Aquí está la salvación. Pero no lo aprecian. Tú les hablas de Cristo, los invitas, no lo aprecian. Siempre hay algo que más que importante. Pero cuando llega el día de la tribulación, de la enfermedad, de la muerte, de la pérdida, aquello que es despreciado se convierte en algo muy valioso. Qué curioso, ¿no? El Señor Jesús dice que fue desechado. Fue tratado, insisto, como basura. ¿Tú crees que este es el trato justo hacia la persona del Hijo de Dios? ¿Crees que Él merecía este trato? Vino a salvar a los hombres y los hombres lo despreciaron y lo desecharon. Es por esa razón, mi amado, mi amada, que tú y yo debemos apreciar y amar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a dar un versículo que probablemente te va a partir la cabeza. Muy importante tener este texto presente. Primera a los Corintios 16:22. Primera a los Corintios 16:22 dice el texto. ¿Ya lo tienes ahí conmigo? Dice el texto, primera a los Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra anatema? La palabra anatema significa maldito o maldecido. Yo sé que hoy no es una clase como de muchos amenes porque no hay muchas cosas que nos hagan sentir muy cómodos, pero la realidad es que esto es la verdad. El texto bíblico nos dice que aquel que no ama
No está hablando aquel que cree, no está hablando aquel que se congrega, no está hablando aquel que dice buenas obras, no está acá hablando aquel que aparenta. Dice, el que no ama a Cristo es maldito. ¿Qué crees que pasó con aquellos que despreciaron y desecharon al Hijo de Dios? ¿Qué crees que pasó con aquellos sacerdotes que se burlaban de él? ¿Qué crees que pasó con ese pueblo? ¿Qué crees que pasó con ese pobre hombre que estaba clavado junto a la cruz, también burlándose de Jesús? La realidad es que lo peor que tú y yo podemos hacer con nuestra vida es haber escuchado el Evangelio, haber recibido la palabra de gracia y rechazarla. Es lo peor que tú y yo podemos hacer. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, dice el versículo 3, Isaías 53:3, dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Eso qué significa? ¿Que Él vino a vivir una vida de placer? ¿Una vida de comodidades? ¿Una vida de lujos? ¿Una vida de reconocimiento, fama? No. Esto es algo que, en contraste a lo que hemos mencionado, no sé a ti, pero a mí me hace amarlo más a mi Señor. Porque yo sé que tú y yo tenemos problemas y tenemos luchas y tenemos dificultades. Y si tú crees que nadie te entiende, déjame decirte que hay alguien que sabe lo que es el sufrimiento. Alguien sabe lo que es ser despreciado. Él sabe lo que es ser desechado. Él sabe lo que es despojarse de sí mismo. Él sabe el costo de vivir haciendo lo correcto. Él fue varón de dolores. Desde que nació hasta que murió, vivió una vida padeciendo el sufrimiento. Él nos entiende a ti y a mí en nuestro caminar sobre esta vida. No para desalentarnos, sino todo lo contrario. ¿Para qué? Para animarnos. Si Él pudo vivir, quiero ponerte esto de ejemplo porque esto es muy importante. Adán, ¿sí sabes de quién te estoy hablando? Adán, el primer hombre que fue puesto en la tierra. Adán vivía ¿en qué? ¿En un mundo qué? Perfecto. ¿Tenía que trabajar? No. ¿Por qué? Porque tenía ahí el huerto, tenía toda la comodidad, no moría, ¿verdad? Teniendo todas las condiciones para vivir en obediencia, él eligió ¿qué? Desobedecer, rechazar la palabra de Dios. Teniéndolo todo para obedecer y amar al Señor, él decidió desobedecerlo. Pero nota por favor que nuestro Señor Jesucristo, teniendo todas las condiciones más adversas para poder para poder caer, tropezar, desobedecer, deshonrar y olvidarse de Dios, Él se aferró con más ahínco al Señor. ¿Sí me estoy explicando, clase? Si alguien sabe de sufrimiento y quebranto es nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él venció, nosotros podemos vencer las aflicciones, podemos vencer las luchas, las pruebas, las enfermedades, la desilusión, la traición, el fracaso. Él padeció todo esto para que tú y yo tengamos vida y comunión con Dios. A su nombre, gloria. ¿Crees que estás tratando al Señor con respeto? ¿Crees que estás honrando su sacrificio? ¿Tu vida al día de hoy está honrando lo que Él hizo y lo que Él se despojó? Solamente tú sabrás hasta qué punto lo estás haciendo. Fue menospreciado, no fue estimado. Incluso después de resucitar, sus adversarios dijeron, no creían en su resurrección, no creían en su palabra. La iglesia ha seguido siendo perseguida. La verdadera iglesia
La verdadera iglesia, mis amados, no puede pretender ser amiga del mundo, como lo vimos en semanas anteriores. No puede pretender ser amiga del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La verdadera iglesia, mis amados, los que verdaderamente siguen y obedecen al Señor, van a sufrir persecución y van a padecer tribulación. Él fue despreciado, por lo tanto tú y yo no podemos pretender encajar en este mundo. No podemos pretender, si somos cristianos, que vamos a librarnos del sufrimiento y del dolor. Eso no existe para el cristiano. Al contrario, las pruebas y las luchas nos hacen crecer en nuestra fe y en nuestra dependencia de Dios. Nos motivan más a buscarle, a adorarle, a servirle. Y no importa si somos menospreciados y si no somos estimados. Fuimos escogidos por Dios. ¿Qué más necesitamos que eso? Constantemente vemos por ahí en el mundo, las personas están buscando quien les dé migajitas de afecto. Es que no me quieren, es que estoy buscando una pareja, un compañero, una compañera. Alguien que me dé migajitas de afecto porque no me lo dieron. Y con esto no quiero que me malinterpretes. Pero el verdadero amor que tú necesitas experimentar, primeramente es el amor de Dios. Porque si tú tienes el amor de Dios, no necesitas las migajas de nadie. Cristo dio su vida para salvarte. Dime, ¿quién ha hecho eso por ti? ¿Quién ha pasado todo eso por ti? Por nosotros, por su iglesia. La realidad es que el costo de la obra de Cristo es un costo de amor. Lo hizo todo esto, ¿por qué? Porque nos ama. Esa es la realidad. Él derramó su sangre. ¿Alguien puede leer Levítico 17:11, por favor, clase? Porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Gracias. Este versículo claramente nos está mostrando que la sangre, que vemos un elemento muy presente en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, es el elemento de la sangre. Hebreos 9:22 nos recuerda que se requiere derramamiento de sangre para el perdón, la remisión de los pecados. Y tú preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué tanta sangre? ¿Has escuchado estos himnos, estos cánticos que dicen, lavado por su sangre, limpio por su sangre? Yo cuando era niño, un niño bastante raro, por cierto, cuando yo leí esos himnos, esos cánticos, yo me reía o simplemente no entendía porque decía, no sé tú, pero cuando la sangre no te limpia, te mancha, ¿no? O sea, si tú te ensucias, cuando se te revientan los vasos, ¿verdad? Que se te derrama la sangre, pues así que digas muy limpio no terminas, ¿verdad? Cuando tienes una herida, ¿verdad? Y de hecho la sangre es de las manchas que muy difícil de quitar, ¿verdad? Uno pensaría que es incongruente, ¿verdad? No sé si te habías detenido a reflexionar acerca de eso, pero decimos limpio en la sangre, lavado por su sangre. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿De qué manera me limpio? ¿De qué manera me lava? ¿De qué manera me purifica? No está hablando en el sentido cosmético de la limpieza como tú y yo lo entendemos, sino está hablando en el sentido de la justicia de Dios. Levítico 17:11 nos dice que la vida está en la sangre. El derramar sangre nos habla de que alguien murió. Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Tú y yo, por nuestra injusticia, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad,
merecemos la muerte. La realidad es que nosotros hemos degustado la vida porque alguien murió. ¿Por qué hoy tú cuando mientes? ¿Por qué hoy tú, verdad? Cuando tienes un mal pensamiento, una mala actitud, cuando cometes pecados terribles, ¿por qué no caes muerto en ese momento? Porque alguien ya murió. Todo el sistema de sacrificios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento nos apuntan a la justicia de Dios. Alguien tenía que morir. Cada cordero, cada animalito que era sacrificado es una figura, una sombra, un tipo de Cristo que nos habla de la necesidad de justicia. La realidad es que todos nosotros merecemos la muerte. Pero no la hemos recibido porque Cristo dio su vida. Él derramó su sangre por nosotros. Él pagó un precio de sangre. Escucha lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 19. Escucha lo que dice el texto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice que fuimos rescatados, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A qué se refiere esta expresión de ser lavado, de ser limpiado, de ser rescatado con la sangre? Implica nada más y nada menos la satisfacción de la justicia de Dios y la misericordia en tu vida. Cada vez que pienses en la sangre, piensa en quién la derramó por ti y que esa sangre pudo ser la tuya. Piensa en eso, porque no apreciamos el costo de la obra de Cristo. Cuando Él estuvo en la cruz, dice Mateo 27:46, estando en el momento más oscuro, en su agonía más tremenda en la cruz del Calvario, dice que Él clamó en lengua aramea, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión dicha en el momento más oscuro de la agonía del Salvador nos muestra que en ese preciso instante, en ese momento, Él estaba experimentando toda la carga, todo el peso, todo el abrumador peso de la muerte, de la carga de los pecados. Nota por favor que en este versículo, Mateo 27:46, ¿cómo se dirigía Jesús a Dios? Le decía ¿cómo? Exactamente. Exactamente. Nota por favor que en este versículo, ¿qué le está diciendo? Le dice Dios mío. Ya no está hablando en un sentido de intimidad. Este clamor, esta agonía, era porque en ese momento Él estaba caminando la milla oscura, la más oscura. En ese momento Él estaba cargando el costo y la carga. Más allá de la agonía física, y creo que la mayor parte de las personas aquí me pueden entender que la agonía espiritual es más pesada que la agonía física. Tú puedes tener una herida, puedes tener un malestar físico y lo puedes soportar. Pero cuando estamos con una herida emocional, espiritual, podemos estar físicamente bien, pero estamos muy, muy débiles. El Señor Jesús estaba sufriendo físicamente un dolor inimaginable, soportable solamente con el poder sobrenatural de Dios.
La cantidad de azotes que recibió el Señor, ningún ser humano vivo los ha podido soportar. La tortura de la cruz era destinada solamente a los criminales más abyectos y perversos, asesinos, traidores, violadores. Una agonía, el propósito de la cruz no era matar a los condenados, sino era ponerlos en un proceso de dolor largo y tedioso. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo pasó el Señor Jesús en la cruz? Exactamente. 3 horas estuvo el Señor Jesús en la cruz en esta agonía entre la vida y la muerte. Era un castigo terrible, terrible. El propósito, insisto, no era matar, sino era alargar, ¿qué? El sufrimiento de los condenados. Históricamente te voy a dejar que incluso lo investigues. De hecho, incluso había condenados a la crucifixión que pasaban días y semanas ahí colgados. En una agonía tremenda en la que no podían, tenían que, para poder, un soplo de aire. Hasta les dolía para respirar. No podían respirar, estaban en una situación de deshidratación tremenda, sin alimentos, al sol, agobiados por las moscas, las bestias y obviamente la humillación pública, porque nosotros vemos siempre la representación artística o pictórica de la crucifixión y siempre vemos a Jesús cubierto de sus partes nobles, pero la realidad es que estaban completa y absolutamente desnudos, clavados con clavos que no eran de ferretería. Eran unos clavos tremendos, como si los fijadores de las vigas de las vagones de los ferrocarriles. Unos clavos gruesos que desgarraban los huesos, la carne. Estamos hablando de una agonía terrible. Aunado a eso, el Señor Jesús fue humillado con una corona de espinas que probablemente le perforó la sien y le dañó alguno de sus ojos. Fue tan desfigurado de azotes que ni siquiera parecía un ser humano. Era ya un despojo de humanidad. Físicamente ya no tenía forma humana. ¿Pagó un alto precio por ti y por mí? Y en ese momento no solamente estaba sufriendo agonía física, sino también agonía espiritual. ¿Dónde estaban sus discípulos? Todos se habían largado a correr la bola de cobardes. Los que le dijeron, te vamos a seguir hasta la muerte. ¿Dónde estaban? Le habían negado, habían huido, le habían vendido por miserables 30 monedas de plata. ¿Eso no provocará un dolor espiritual? ¿Un dolor en el alma, de corazón? ¿Para qué propósito vino Jesús a su pueblo, a Jerusalén, a Israel? ¿Para qué vino? Para cumplir las promesas, para ser su Mesías, para liberarlos de la esclavitud del pecado. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron, lo crucificaron. Danos a Barrabás, preferimos al asesino, al violador, al sedicioso. A este crucifícalo. No tenemos otro rey más que a César. Eso fue lo que dijo el pueblo. Los hombres que se dedicaban a honrar la palabra de Dios la rechazaron completamente. ¿Te das cuenta de lo doloroso espiritualmente? Hace una semana ellos habían dicho Hosana y ahora lo tenían colgando en una cruz. Él estaba sufriendo una agonía espiritual tremenda, aunado al rechazo, aunado a todo esto, físicamente, su madre lo estaba viendo en esta posición de humillación, de dolor. Y en ese momento es donde está cargando. En la hora más oscura dice que hubo tinieblas. Y en ese momento es cuando él clama,
que Dios le ha abandonado. No quiere decir que él dejó ser parte de la Trinidad. Esto es un misterio de misterios, pero lo único que sí sabemos es que en ese momento él experimentó una separación de la comunión íntima que tenía con el Padre y cargó el peso completamente del pecado. Tú y yo, si realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos experimentado el dolor del pecado. La gente dice que se arrepiente, pero no es cierto. Siente remordimiento. El remordimiento es por las consecuencias de su pecado o porque ya los cacharon. Pero la realidad es que el arrepentimiento es dolor por el pecado y dolor por a quien hemos ofendido, que es a Dios. Si experimentamos verdaderamente arrepentimiento, estamos en una situación oscura y clamamos a Dios. Mis amados, Cristo caminó el camino en soledad, el camino más oscuro, para que tú y yo podamos caminar en comunión con Él en el camino de la luz. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz? Nada más y nada menos. Dice Isaías 53, no lo busques, te lo leo. Dice el versículo 6. Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo escribe a los romanos y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Déjame decirte una cosa, si tú te arrepientes de tus pecados, si verdaderamente te duele la vida que estás viviendo y reconoces que no puedes vivir, no puedes seguir así, sométete al señorío de Cristo en tu vida, confiésale tus pecados. Y libérate de esa carga. Él ya cargó esa carga. Él ya pagó el costo. Todos los que confían en Cristo no tienen condenación alguna, porque Cristo ya pagó el precio. Mis amados, ¿podemos decir amén a esto? Amén. Esta es la esencia misma del Evangelio. El costo de la obra de Cristo es algo que yo sé que carnalmente nos causa dificultad, molestia, incomodidad, pero tenemos que escuchar este mensaje necesario para que no vivamos de la manera en la que estamos viviendo, para que no nos sintamos complacidos con el caminar en el que hemos caminado. Si el Hijo de Dios lo dio todo por nosotros, ¿cuánto crees que debes dar tú para vivir para Cristo? Quiero terminar con esto y quiero que reflexiones en esta verdad. Una vez le preguntaron al Señor Jesús cuál es el primer y más grande mandamiento. Y Él respondió lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿De qué manera amamos al Señor? Cristo lo dio todo por nosotros. Nuestra vida está dándolo todo por Cristo. ¿Cómo estamos viviendo para el Señor el día de hoy? ¿Estamos honrando su sacrificio, sus sufrimientos? ¿O también lo estamos rechazando? ¿También lo estamos despreciando? ¿También lo menospreciamos? Yo espero que ese no sea tu caso, iglesia. Amemos al Señor. Honrémosle porque Él ha dado todo por nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das, Señor, de oír esta palabra. Una palabra, Señor, que martilla nuestras conciencias, que golpea nuestros corazones y que humilla, Señor, nuestra indignidad, Señor, nuestra desobediencia.
La realidad es que todos nosotros, Señor, sin ti estaríamos perdidos. La realidad, Señor, es que sin ti, Señor, seríamos nosotros reos de muerte. La paga y el destino, Señor, de nuestras vidas sería perdición eterna. Yo te pido, Señor, que ninguno de los que escuchan este mensaje, Señor, se olvide del gran costo, del precio, del sacrificio que tú pagaste por nosotros, Señor. Oh, Señor, mueve nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a vivir de una forma que te honre en todo, Señor. Toca los corazones. Te lo pedimos en el alto y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y en su nombre decimos, amén. Mis amados, nosotros estamos estudiando fundamentos de la fe. Estamos en la lección 5, hablando acerca de la obra de Cristo. Estamos en la página 36, 37. Yo espero que usted esté contestando con nosotros, ¿verdad? La próxima semana veremos el resultado de este sacrificio, la provisión de la obra de Cristo. Hemos visto hoy el costo de lo que Cristo pagó. Pero vamos a ver el resultado, qué ganó Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. Quédese con nosotros la próxima semana y vamos a ver en el punto número 3 la provisión de la obra de Cristo. Así que le animo a que si usted está con nosotros vaya contestando, vaya preparándose para la próxima semana. Recuerde que estamos con el plan de lectura McChain todos los días, fundamentos de la fe los viernes, mañana nos vemos en el Evangelio de Juan y pues bueno, estamos compartiendo la predicación de la iglesia local. Le animamos a que usted se congregue en una iglesia local. Ministerios Voz que Clama es una ayuda, un recurso, ¿verdad?, para las iglesias locales. Si usted no tiene dónde congregarse, escríbanos y reúnase con nosotros, ¿verdad? Con mucho gusto le esperamos por acá. Recuerde que este mensaje usted lo va a poder escuchar y ver a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Si ha sido de bendición para su vida, le animamos a compartirlo con sus amigos y familiares, a que nos siga a través de las redes. Tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Hasta pronto.